El que mata tiene que morir, que se pudran en la cárcel. La justicia no hace nada. Son frases que escuchamos a diario. El resultado de esto no lo sabemos, pero de seguro alimenta un ánimo de resolución individual de los problemas. ¿Cómo influyen los medios? ¿Cómo opera el sentido común? ¿Qué hace la política? Hoy presentamos Que sea justicia, por mano propia. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Podía haberse quedado quieto y no defender a la gente. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. El tema que vamos a desarrollar hoy es propuesto por una de las fieles oyentes que tenemos en nuestro podcast y está tal vez iniciado por un evento que sucede en Olavarría o que sucedió en Olavarría y que permitió la reflexión respecto de una sucesión de acontecimientos en los cuales son las personas quienes, según sea el caso, se presentan como las víctimas de un evento delictivo, de un hecho delictivo, y reaccionan en lo que comúnmente entendemos como justicia por mano propia. Ahora, esto, que obviamente no es ninguna novedad y tiene casos trascendentes a escala nacional, nos sirve tal vez como excusa para reflexionar un poco qué es lo que sucede, cómo se abordan este tipo de situaciones, qué influencias hay y obviamente cuál es la respuesta que se le exige y que da la política. Así que nos metemos en este tema, no sé si polémico, pero al menos bastante no cómodo por verlo. Estamos en un nuevo episodio de No hablen de política. Vamos a hacer todo lo contrario con equipo completo, con Alexis y con Yamila. Ale, Yami, ¿cómo están? Buenas. Qué bien. Volver a temas incómodos, donde uno pone en juego en lo personal, sobre todo porque, digo, son llamados de atención, parece, y que está bueno a desarmar. Y lo que se ha visto en los últimos días con este tema es que no se va tan allá, que queda un poco ahí nomás, y quedar ahí nomás creo que abre el juego y sobre todo deja como esa pista de que está bien lo que pasó, y me parece que no solo no está bien, sino que no se indaga por qué no está bien, ¿no? Queda como que, bueno, está mal. Y me parece que es un contexto bastante particular en el que se da, en el que hay que mencionar un montón de variables y un montón de situaciones que generaron esa situación que no es aislada. Estamos viviendo en un contexto donde ha habido varios hechos en los cuales los vecinos han respondido ante situaciones vinculadas a la inseguridad y por ahí han ido más allá de lo que uno espera, que es que la justicia o las fuerzas de seguridad actúen como corresponde, lo cual lo hace un episodio más que interesante. Hola, bueno, ¿cómo están? Sí, sumarme al debate del día, que está bueno que de a poquito vayamos interactuando más con nuestros queridos seguidores. Un tema que sí, no hay como demasiada tendencia a llevarnos al sentido común, al discurso común de la gente, más ahora con el tema de las redes sociales, donde todos podemos expresar lo que sentimos, lo que nos pasa,
lo que creemos sin indagar más allá, sin indagar el qué hay detrás de estas situaciones. Entonces, bueno, ver desde la política qué posibilidades hay de atender a estas problemáticas y qué responsabilidades, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanas tendríamos o tenemos, también como para encarar estos temas y ver qué discursos estamos avalando y qué discursos no. Y ahí también entra mucho el periodismo. Pero bueno, un capítulo que nos va a llevar por bastantes variantes. Presiento que nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero que no va a ser menos interesante que los anteriores. Yo quisiera entrar por el lado del sentido común, ¿no? Ya me lo mencionaba y me parece que es el eje transversal de un montón de variables que generan las situaciones que se generan, ¿no? Me parece que el sentido común lo que te muestra en primera instancia es que esto no es novedoso, este discurso no es novedoso, ¿no? Es un discurso que estamos muy acostumbrados a escuchar, que es algo que sucede incluso hasta cerca nuestro, digo, familiares, algunos amigos, conocidos, el comerciante amigo de aquí del barrio, digo, esa lógica de sentido común de la justicia por mano propia aparece constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia no funciona, digo, esto trasladándolo a frases que se pueden escuchar, ¿no? Porque la justicia no funciona, porque la justicia es lenta, porque las penas no corresponden a los delitos que cometen, sobre todo esto, ¿no? Digo, muchas veces se habla del caso de el ojo por ojo, digo, cosas que desde el sentido común tienen lógica, pero trasladadas a un montón de variables, aspectos, derechos y otras formas de ver el sentido común no tienen ningún correlato con la realidad, o han sido lógicas que en su momento tenían, el que hoy ya no, porque es distinto y porque hay obviamente otras intenciones, tratar de cumplir con la del buen funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Hay un montón de aspectos que hacen que el sentido común cambie, pero no lo hace todo el mundo, y son discursos tan efectivos, porque son palpables, que se mantienen y se sostienen, ¿no? Lo cual es, hasta ahí, una guerra discursiva, ¿no? Podemos decir una guerra vinculada a lo ideológico. El problema es cuando se cruza el umbral, cuando lo que uno cree que es el sentido común es llevado o es ejecutado, como pasó en los últimos casos aquí en la ciudad donde grabamos, que es Olavarría. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Por qué un vecino o una vecina deciden tomar la iniciativa de hacer justicia por mano propia ante un hecho de inseguridad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el sentido común queda de lado y arrancamos con otras lógicas. Porque para que uno tome la acción, tiene que haber algo detrás que no sé si que lo avale, pero que sí le permita hacer la racionalización correspondiente para llevar a cabo la acción. Entonces, es un poco un intríngulis, pero sí creo que el punto de partida es mucho más normal de lo que creemos. No es un tema novedoso el que estamos hablando, es un tema que tiene como particularidad la acción, ¿no? Hacer lo que pensamos, lo cual creo que es un lugar un poco más peligroso. Sí, yo creo que, bueno, que el sentido común, justamente su palabra, su composición de palabras lo dice, ¿no? Es el sentido mayoritario o el general que existe, pero eso como tal está construido. Y digamos, y el sentido común puede ser hoy uno y mañana puede ser otro. Digo, en eso me parece que muchas veces se responde desde el sentido común, aunque en realidad lo que se está diciendo es del sentido mayoritario que está construido ya sea por los discursos hegemónicos de la política, por los discursos mediáticos y demás. Justamente hablando de discursos mediáticos, digo, hay una construcción ahí en torno a este tipo de acontecimientos donde las personas, bueno, reaccionan y potencian de alguna manera ciertas falencias que existen en el ámbito judicial, en el ámbito policial y demás, bueno, señalando y construyendo un poco la indignación.
En el ejemplo del que hablamos nosotros, o por lo menos que fue como el que da inicio a este tema, tiene que ver con un caso ocurrido acá en Olavarría, donde un comerciante persigue a los tiros por el centro de la ciudad, ¿no?, a una persona que supuestamente le había robado o le estaba intentando robar. Eso es lo que nunca queda claro. Pero si uno lee algunos de los medios, no todos, los medios directamente dicen a un delincuente. Y resulta que a esa persona que los mismos medios tildaron de un delincuente, a los pocos días lo liberan. Y entonces, ¿qué produce? Que la gente diga, ¿ves que pasa siempre lo mismo? Y no hay una indagación sobre el proceso judicial, policial que se lleva adelante. Entonces me parece que el tratamiento de los medios de comunicación cuando abordan las noticias justamente son parte de quienes construyen ese sentido común. Un sentido común que en principio dice, construyó el relato, que es un comerciante contra un delincuente, ya definido así. No es presunto robo o presunto delincuente o no. Es un robo, es un delincuente y a los pocos días decís, liberaron al joven aprehendido en el evento, en el hecho acontecido en el centro de la ciudad. Entonces me parece que hay una responsabilidad periodística que falla, y cuando falla la responsabilidad periodística, falla en su responsabilidad social, y después construye y abona ese sentido común que dice que ni la justicia sirve, ni nada por el estilo, y demás. Pero por otro lado, también yo creo que hay una cuestión asociada a lo colectivo de la justicia y la seguridad. Me parece que hay también un elemento de constitución de los aspectos del derecho y de la justicia bastante individualizados, bastante separados y alejados del conjunto de la sociedad. Entonces, la falta de acceso a los procesos judiciales y cuando digo la falta de acceso me refiero justamente a este tipo de información, que es la que a uno le podría permitir comprender la situación, hace que, bueno, que la justicia sea un elemento que está ajeno a la resolución de los problemas que uno suele tener. Entonces es más valioso, entre comillas, resolverlo por mí mismo que depositarlo en una institución de la cual me siento alejado, en la cual no intervengo, en la cual no comprendo sus códigos y encima me parece ineficiente o se muestra ineficiente. Que eso es otro capítulo, la eficiencia o no de los sistemas creados para solucionar determinados problemas. Pero si tienen aspectos ineficientes, el alejamiento que tienen además con el conjunto de la sociedad provocan que la ineficiencia se potencie aún más. Y si a eso le sumás que los medios de comunicación no son detallistas en lo que van a informar, alimentan aún más y construyen un sentido común que después se visualiza en este tipo de prácticas que, tomadas desde el oportunismo político, ¿no?, aprovechando el uso común, el sentido común para hacer política discursiva, bueno, es como la bomba perfecta para el funcionamiento de la sociedad, porque ahí la responsabilidad que le cabe a la política es si va a pensar un proyecto de seguridad, un proyecto de justicia y lo va a poner a discusión y en defensa, o va a ser poliquetería barata, reproduciendo discursos, valiéndose de eslogans, tomando el sentido común como la regla y la norma y no proponiéndole a la sociedad nuevas reglas de convivencia. Sí, me parece que lo más importante es hacer hincapié en el discurso mediático, ¿no? Que es el riesgo también de que a la cabeza de ciertos programas o de ciertos medios haya gente que no entienda que como comunicadores o periodistas somos productores de sentido, ¿no? Que es como una de las bases de la comunicación. Nosotros estamos produciendo un mensaje que va a generar, que va a repercutir en la mente y en la manera de pensar de las personas. Esto que decís vos, si nosotros decimos que este joven es un delincuente que quería robar, pero en realidad la realidad del hecho es otra completamente distinta, porque no se sabe si el joven realmente estaba robando, si iba a robar, si en la camioneta había algo de valor y demás. Entonces entran en juego un montón de otras cosas que decís, bueno, estás comunicando mal, estás haciendo mal, estás cumpliendo mal con tu rol de periodista o de comunicador. Estás poniéndole una etiqueta a alguien que no es así.
y que después esa etiqueta que vos ya le pusiste y cuando la justicia, basándose en el hecho concreto, libera a este joven, ahí surge toda esta cosa de, bueno, la justicia no sirve, liberan a los delincuentes y los pobres comerciantes quedan a la deriva, ¿no? Como un montón de factores que empiezan a entrar en juego en estas causas. Y además, jugando también con la incertidumbre, con la inseguridad, con el cansancio, con un contexto en que no colabora en lo más mínimo, en el que parece que los sentimientos negativos estuvieran a flor de piel todo el tiempo, que cualquier cosita que sucede hace que la persona salte, ¿no? Como a defender lo suyo, ¿no? En esta cosa de individualismo, porque también decimos, sí, bueno, los comerciantes están cansados, hay muchos hechos de inseguridad y demás, pero no se tiene en cuenta, en el caso puntual que sucedió en Olavarría, de que este comerciante ingresó a contramano en una calle céntrica, que disparó al aire, que podría haber habido heridos, y no solo en este caso, en cualquier caso de justicia por mano propia, siempre puede haber víctimas por fuera del hecho concreto que justamente que salgan heridas sin tener nada que ver. Entonces, creo que es esto, ¿no? ¿Qué rol está cumpliendo la justicia, la política en estos casos? ¿Y qué hay detrás de estas dos personas que se ven involucradas? ¿Qué hay detrás del joven que sale o no a delinquir? ¿Y qué hay detrás de la persona que elige hacer justicia por mano propia porque siente que la justicia no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir, justamente? Una inquietud más y dejarlo para ahondarlo en un ratito es qué perverso también pueden ser algunas lógicas de sentido común vinculadas a ¿qué hubieses hecho vos en su lugar? ¿No? Esto de ponerte en el lugar del comerciante, en este caso, hablamos de un caso puntual, pero digo, en el rol de víctima, ¿qué hubiese pasado si vos eras la víctima? ¿Hubieses hecho lo mismo? Y yo creo que eso se abre el juego a empatizar con alguien que tiene toda una lógica en su cabeza que por lo general no es la misma. A ver, si vos me preguntás a mí si hubiese hecho lo mismo, digo, no, pero porque no tengo un arma, ¿no? Básicamente. Y ahora, ¿cómo llega un comerciante a tener un arma, utilizarla para defenderse de un presunto robo a los tiros, en pleno microcentro, en un lugar digamos, de circulación popular, ¿no? Los centros de las ciudades suelen ser lugares de mucha circulación de gente. Entonces, digo, cuando hay tanta lógica, digo, ¿cómo llegamos a esto? Y también quiero meterme después en la política, en la casta política y en los discursos políticos, porque me parece que, independientemente que estamos hablando de política, cuando nos metemos 100% en política vamos a encontrar alguna que otra sorpresa un poco más desagradable. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Hay una conjugación de palabras también, ¿no? Que constituyen ideas, conceptos que también están errados y que, bueno, contribuyen, me parece, a todo este tipo de ideas. Es como cuando solemos escuchar, no hagan política con tal cosa, no hagan política con las vacunas, ¿no? Es algo que a mí personalmente siempre me da bronca. Es como, no hagan política con las vacunas, al contrario. O sea, ¿cómo no hagan política? Hagan política con las vacunas. O sea, justamente si no hacen política con las vacunas, ¿qué hacen? Negocios. ¿Qué es lo que no habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer con la vacuna? Política.
Y la política, o sea, ese mal uso de las palabras, de las ideas, de los conceptos, contribuye a crear luego ese sentido común sobre la política. O sea, ¿por qué la política va a ser buena si justamente cuando tenés que usar la palabra política la utilizan mal? Y esto, muchas de las dirigencias políticas en la Argentina lo utilizan, desde el presidente de la Nación hasta la oposición, ¿no? Gente que se dedica a la política dice no hagan política con, hay un uso ahí de la palabra política como algo negativo, y lo paradójico es que lo dicen quienes ejercen la política, y como que uno siente que no hay una reflexión, y en esos discursos van construyendo esa idea de la política como algo malo. Bueno, acá me parece que también la idea de justicia por mano propia, me parece que está mal utilizada. Porque reiterar justicia por mano propia no abandona la idea de justicia. Es decir, ¿qué es justicia? Si nosotros decimos justicia por mano propia, justicia por mano ajena, justicia por instituciones, justicia con jueces, sigue siendo justicia. Entonces, ¿cuál sería el problema que haya justicia por mano propia si hay justicia? No, el problema es que no hay justicia. Entonces está mal utilizada, o uno siente que está mal utilizado eso. Pero obviamente que funciona como denuncia del sistema judicial que uno tiene, que me parece que esa es una de las cuestiones que la política tiene que revisar. Evidentemente hay cuestiones con la justicia que no funcionan, evidentemente hay cuestiones con la seguridad que no funcionan, evidentemente hay cuestiones con la inseguridad que no funcionan, y que eso también incluye ciertos comportamientos sociales. Piensa que es multicausal lo que sucede, y creo que no dimensionar que los problemas son multicausales también contribuye a una mala lectura de los hechos. Cada vez que ocurre un acontecimiento de estos, saltan, ¿no? Las voces de las redes sociales, que es últimamente el lugar, la plaza en la que nos encontramos. Cuando éramos más chicos nos encontrábamos en la plaza, era como un momento de ir. Mi generación lo va a saber seguramente. Era ir a la plaza y nos juntábamos ahí todos, sobre todo los fines de semana, y era charlar y demás, cosas que después obviamente se abandonó. Hoy no te juntás, si se quiere, con el montón, en las redes sociales. En las redes sociales todo el mundo opina, y según donde estén parados ideológicamente, empiezan o despotrican contra el que hace, entre comillas, justicia, o quiere hacer justicia por mano propia, o despotrican contra la justicia y la policía que no hizo, y vanaglorian, y entonces se enojan entre ellos, y es como una suerte de efervescencia de vida en las redes sociales, donde la discusión va entre unos y otros, y no entiendo yo, a una dimensión multicausal de los problemas. Es que la justicia no funciona, la policía no funciona, la situación económica no funciona, las reglas no están claras, los medios difunden mal los acontecimientos, ciertas dirigencias de la política alimentan ciertos comportamientos. No es el pistolero el único problema, porque si no pareciera que es que solo eliminemos, entre comillas, al pistolero de la escena y se terminó el problema. El problema es multicausal, y la solución tiene que ser multicausal. Si no, es como que queda incompleto, los análisis son incompletos, y obviamente la respuesta, como es incompleta, nunca va a encontrarle una salida. A mí lo que me preocupa además, que un poco lo había deslizado antes de terminar el bloque, era cuando estos sentidos comunes empiezan a encontrar representatividad. Lo cual me parece que lo hace doblemente peligroso. Digo, si bien hay varias causas, muchas consecuencias, pero además la solución tiene que estar pensada para cada una de esas consecuencias. La política es quizás una de las más importantes, pero además, si esa misma política te avala hacer lo que haces, digo, ahí es donde yo creo que arranca un problema un poco más grave, porque pensamos muchas veces la política como marketing, y decir que la justicia no funciona y que hay que hacer justicia por mano propia suele ser un lema de marketing bastante efectivo, porque avala al ciudadano que está cansado, que piensa que la justicia no funciona, que está exacerbado por el rol de las redes,
que además los medios no colaboran en todo esto. Entonces, yo siento que muchas veces la política, de forma más que nada inconsciente, empuja a también llevar estas acciones. No digo que sea la razón principal, pero sí es cierto que muchas veces se necesita un aval, y por lo general uno lo busca en la política. Traigo un ejemplo que nada que ver, pero que me hace acordar mucho, que es que cuando arrancamos con todo el tema de la vacunación contra el COVID, con todo el tema de la Sputnik, y que decían que era veneno, uno de las premisas del sentido común de la ciudadanía era que los políticos se la pongan primero y después nosotros. Como que la política es ese aval para que algo sea efectivo, funcione o no, ¿no? Después pasaron un montón de cosas, digo, pero esa fue, me acuerdo clarito que fue la primera premisa en torno a la vacunación contra el COVID y la desconfianza en general que había de las vacunas. Esto me parece que es un poco similar, ¿no? Si hay un dirigente o una dirigenta política que te dice que hay que usar armas, que tenés que tener armas porque el chorro entra a tu casa y te mata, porque te pone en la situación de el chorro contra vos, porque te dicen que la justicia no funciona, entonces la gente tiene que tomar armas, la gente tiene que defenderse del delincuente. Digo, son discursos que calan y además representan, que yo creo que ahí es una de las claves, más allá de darte el aval, te representa. Entonces, claro, pero perdón, es como el huevo o la gallina, ¿no? Te representan, es que vos actuás así porque escuchás al dirigente, o vos ya venís pensando y el dirigente dice eso porque sabe que hay gente que lo piensa. Y por otro lado, que si los dirigentes no hablaran, ¿eso no va a existir? Digo, es como, hay un sector de la población que siempre va a comportarse de determinada manera. El problema es si nosotros encontramos que la solución es simplemente que haya dirigencias que no lo hablen, o el problema pasa por otro lado. Porque, ¿por dónde pasa? Porque si no, no sé si me explico. No es como, no sé, capaz que hay una falencia en la enseñanza, no sé, de la convivencia ciudadana, qué sé yo. a ver, porque vos podés escuchar vos podés escuchar a las dirigencias y decir, che, a mí me parece una burrada lo que está diciendo. Entonces el dirigente directamente no se siente avalado socialmente para decir eso, porque ni siquiera le da votos. El problema es que decirlo le da votos. Entonces, ¿quién es culpable de ese discurso? ¿Entendés lo que...? Sí, a ver, no deja de ser una razón más, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. E independientemente de dónde nazca, es un discurso, para mí es perverso incluso que el político utilice el sentido común para hacer política. Pero lo peligroso es que está quedando claro que independientemente de dónde nazca, que lo diga un político da representatividad y da autoridad al ciudadano para que haga lo que hace, ¿no? No lo es todo, obviamente, hay un montón de factores, pero es como que, a ver, llevándolo a términos hasta familiares, digo, cuando tu papá te dice no lo hagas, vos no lo haces. Aunque pienses que lo querés hacer y tengas a tus hacelo, y un montón de factores te digan que lo hagas. Ahora, si tu papá te dice hacelo, se conjuga y se potencia todo lo que te rodea y lo haces. Yo insisto con que, y hago mucho énfasis en la acción. Una cosa es pensarlo, creo que también hay que trabajar muchísimo en ese aspecto, sobre todo por lo que personalmente, ¿no? Digo esto de un pensamiento general y que es mucho más grande de lo que nosotros creemos, de esto de hacer justicia por mano propia, hay que matarlo a todos, o la célebre frase, el que mata tiene que morir, ¿no? Esta que hizo Susana Jiménez como de justiciera representativa en lo mediático, ¿no? Me parece que cuando hay entre comillas, un aval oficial que te dice eso es lo que hay que hacer porque así se va a solucionar los problemas del país, me parece que potencia y lleva a la acción, lo cual para mí es donde termina siendo un poco más preocupante. Bueno, voy a tomar algunas cositas de todo lo que fueron hablando en estos minutos. Voy a arrancar por, el otro día escuché una entrevista de Rodrigo Mamberti, ¿sí? Un
una persona que labura mucho en marketing. Recién ustedes hablaban de la política como marketing, ¿no? Y decía que uno, para ser exitoso en sus ventas, tiene que trabajar sobre el miedo, sobre la necesidad de cubrir un miedo de la persona, ¿no? Entonces, no sé, si vos querés vender un anteojo de sol, vos tenés que jugar, por así decirlo, con el miedo de esa persona a lastimarse la vista y perder ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que es muy peligroso cuando la política se ve como marketing y empieza a tomarse, como decía Ale, del sentido común y del miedo general de la población. Sabemos que la inseguridad forma parte del miedo de la ciudadanía y empieza a reproducir o a generar, ¿no?, estos discursos, estos sentidos en los que dice, bueno, la política no está haciendo suficiente, la justicia no está haciendo suficiente, entonces tomemos las armas, por así decirlo, nosotros y resolvamos nosotros como ciudadanos los problemas que se presentan, sin perder de vista los daños colaterales que estas situaciones pueden generar, ¿no? Porque en el afán quizás de defenderte vos o defender tu lugar o defender tu familia, no solo podés salir perjudicado vos y un tercero, como lo dije en la parte anterior. Y por otra parte, el tema de la representatividad, ¿no? Y esta cosa que hablabas vos, Leo, de las palabras, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es justicia? ¿Quién le pone el valor a la justicia? ¿Quién dice que esto es justo y esto no es justo, ¿no? Como cuando hablamos de patria, como cuando hablamos de cualquier otra palabra. ¿Quién dice si la justicia es suficiente, la justicia argentina o el Poder Judicial argentino responde de manera eficaz o no? ¿Y qué me hace pensar a mí que mi manera de hacer justicia es la correcta y es la que está bien? Y ahí me voy a meter un poquito más por el lado del feminismo, porque creo que en los casos de femicidios o de abusos o de sexuales es cuanto menos respuestas encuentra el movimiento en la justicia, ¿no? Lo hablábamos en el capítulo de la ley Micaela, que puede ser que la justicia no responde de manera eficaz porque no está capacitada para entender o para poder accionar respecto a las causas que se presentan. Y hay un millón de casos en donde quienes cometen estos delitos son absueltos por la justicia. Y se genera todo una situación, una sensación dentro del movimiento de necesidad de una respuesta. Pero son muy pocos los casos de justicia por mano propia que después se dan. Y sin embargo se decide apuntar a la movilización, apuntar a creaciones de leyes y demás, que generalmente también son muy criticados o vapuleados, o decir, ay, qué susceptibles, o ay, nunca les alcanza con nada. Entonces digo, bueno, ¿por qué para un comerciante está bien la justicia por mano propia, pero de repente para un caso de abuso sexual no? Y ahí entra el juego de nuestros propios valores, de nuestro propio y el peligro de dejarnos llevar por el sentido común y de no ir más allá, de no analizar más allá de qué es lo que está pasando, de cuáles son las leyes que existen, del contexto en el que se está llevando a cabo toda esta situación. Y eso mismo, y sumergirnos en estas micro burbujas que nos armamos gracias a las redes sociales, y no es que odiamos a las redes sociales, de hecho yo utilizo a diario las redes sociales, pero esto de esas micro burbujas que decimos, bueno, todos piensan igual que yo y todos están pasando el mismo momento y tienen la misma sensación, entonces tenemos que salir a hacerlo. Y es muy riesgoso, es lo que hemos hablado a lo largo de muchos capítulos, es muy riesgoso el consumo de manera no crítica, ¿no? El no poder indagar, el no poder ir más allá del titular. En este caso, porque hicimos hincapié en los medios, ¿no? El decir, me quedo con el título y ya reacciono y formulo mi discurso a partir de 5 palabras que leí al pasar en una red social. Y no tengo ni idea de cómo se llegó a eso o cuál fue el recorrido o cuál es el debate que hay detrás o cuáles son las políticas que pueden responder a este tipo de causas o no tengo ni idea. Simplemente me dejo llevar por mi sentido común y por lo que yo creo que está bien y por lo que yo creo que es justo o no.
Sí, yo creo que se abren dilemas interesantes en esto. En lo personal, insisto que la era de la inmediatez y la falta de profundidad en los temas que abordamos a lo largo de nuestra vida contribuyen a la lectura de títulos y no en la bajada de las noticias, o la inmediatez en los procesos penales, por ejemplo, ¿no? Sin el desarrollo que pueda llegar a tener una discusión, o incluso en la inmediatez de lo que sucede ante un evento delictivo como una respuesta inmediata, como es la respuesta punitiva, ¿no? La respuesta punitiva es la inmediatez de la condena y se terminó. Y no pensar en el mediano o largo plazo es qué hacemos, por ejemplo, ¿no? Ante aquella persona que lleva a cabo, cuál es la continuidad de su vida, ¿no? La idea de que vaya a la cárcel y listo, ya está, nos desentendemos de esa persona para siempre, onda, el que mata tiene que morir, o que se pudra en la cárcel, o que vaya a la cárcel y ya está, y no importa si tiene 80 años o tiene 17 años, digamos, como sociedad hay una discusión que me parece que muchas veces agota su discusión en la idea punitiva y no en una discusión un poco más colectiva. Me parece que ahí es donde también influye lo que tiene que ver con la inmediatez y con los eventos ya, y con las respuestas ya, y con las soluciones a las falencias del sistema ya, ¿no? Y eso entra en una discusión que, para el caso que estamos hablando, me parece que la mirada punitiva es la que no permite tener una mirada más colectiva de los problemas que abordamos. Entonces es bueno, si lo único que me interesa es eliminar a la persona que supuestamente comete un delito, la elimino y chao. No tengo la posibilidad de ponerme a pensar. Y ojo que en una situación en la cual uno está siendo víctima de un delito, tampoco es que mucha reflexión uno va a poder tener en ese momento. La pregunta tal vez es con el conjunto de la sociedad. ¿Qué mirada social tenemos de los hechos delictivos? ¿Qué mirada social tenemos del punitivismo? ¿Qué mirada social tenemos de los procesos penales, judiciales, de la seguridad, de la inseguridad, de la policía misma incluso, ¿no? Es muy fácil decir, no seas policía. ¿Y qué soy entonces? ¿Qué hago de mi vida? ¿O cómo funciona el sistema si no hay policías? Entonces son discusiones más profundas, que no quiere decir que uno defienda una cosa y aborrezca la otra, pero me parece que son las discusiones mucho más profundas y un poco la invitación de este podcast es a iniciar tal vez esas discusiones. Hasta acá hemos llegado con un nuevo episodio de No Hablen de Política. Probablemente nos extendimos un poquito, lo había anticipado Yami, pero nos volvemos a encontrar la próxima semana. Esperemos que sirva para seguir debatiendo. Nos encontramos en otro No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.